Año nuevo, libro nuevo para estudiar. Hoy empezamos la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Nosotros cumplimos, si Dios lo permite, el mes que viene 16 años como iglesia. 16 años como iglesia. Y en todos estos años hemos estudiado capítulos enteros, en alguna que otra predicación, porciones de esos capítulos, en otras, o incluso hemos estudiado 1 o 2 versículos. Pero nunca, jamás hemos hecho lo que vamos a hacer hoy. Hemos estudiado capítulos, hemos estudiado porciones y hemos estudiado algún que otro versículo. Pero nunca jamás en la historia de nuestra iglesia, en 16 años que llevamos aquí predicando la palabra del Señor, jamás hemos hecho lo que vamos a hacer hoy. Estudiar una sola frase. Hemos hecho capítulos, porciones, versículos, pero una frase solo, no. Además, os va a parecer raro, no os lo vais a creer, para aquellos que ya han terminado con los turrones y con los mantecaos, quizás esto suene a una locura, pero la predicación hoy se titula Mensaje de Navidad. Mensaje de Navidad. Así que yo os animo a que abráis vuestra Biblia por la carta a los Hebreos y leáis conmigo esta frase que hoy vamos a estudiar. Hebreos capítulo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Iván, dijiste una frase y has leído 4 versículos. Pues bien, hermanos, es que estos 4 versículos en el original griego son solo una frase. Y es lo que nosotros, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar en esta mañana. Pero antes pidamos su bendición, como siempre, que Él nos ilumine, como vamos a estudiar hoy, que Él haga que la luz de su palabra llegue a nuestros corazones. Vamos a orar, me acompañáis y pedimos que Él nos enseñe. Padre, muchas gracias por otro año que comienza. Señor, estamos aquí por tu fidelidad y por eso queremos adorarte. Queremos exaltarte, Señor, porque tú nos has acompañado hasta aquí, nos has traído hasta este momento. Señor, nos das salud, nos das este día, nos das este lugar para reunirnos. Señor, queremos poner tu nombre en lo más alto. Queremos exaltar el nombre de Jesús. Queremos poner a Jesús en el trono, en el lugar que le pertenece y adorarle. Por eso, Señor, hoy dirige este estudio que vamos a tener. Señor, queremos adorarte ahora poniendo nuestra atención a lo que tú quieres comunicar. Tú siempre tienes un mensaje para nosotros y yo te pido, Señor, que podamos estar atentos y así adorarte como tú mereces. Interven con poder. Por el poder de tu Espíritu Santo, toca nuestras vidas, cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros corazones y por eso te pido que hagas una obra especial en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, hermanos, lo que acabamos de leer es una sola frase, versículo 1 al versículo 4 en el original griego. De hecho, el comentarista Ceslas Spik dice: Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, es la frase griega más perfecta del Nuevo Testamento. Y tiene toda la razón. Nos faltarían años de vida para poder examinar esta frase tan extensa, tan profunda, tan perfecta, como dice este comentarista. O sea, hermanos, más que una carta, así es como dice la Reina Valera, epístola, carta a los hebreos, pero más que una carta, Hebreos es una predicación, una extensa predicación. Otro comentarista, al cual vamos a hacer referencia en muchas ocasiones en nuestro estudio de Hebreos, George Guthrie,
dice, es posible que este sea el sermón más antiguo y completo dirigido a una comunidad cristiana establecida. Hebreos quizás es el sermón más antiguo dirigido a una comunidad de cristianos. En este caso, este sermón de Hebreos está dirigido a la comunidad cristiana compuesta por judíos que vivían en Roma. El autor de esta carta se la envía este sermón a cristianos judíos que se reunían en la ciudad de Roma. Cristianos que estaban sufriendo un poco a causa de su fe. Y por eso querían volver al pacto antiguo. Querían volver al judaísmo. Querían olvidarse de Jesús, quien había salvado sus vidas, quien le había dado algo superior, y querían volver al judaísmo. Por eso el autor de Hebreos escribe este sermón para convencerles de lo contrario, para convencerles de que no lo hagan. El continuo uso del Antiguo Testamento, lo iremos viendo conforme avancemos, revela que quien escribió Hebreos debió ser una mente, dice el comentarista, una mente saturada de la palabra de Dios y un corazón comprometido con ella. ¡Qué bueno! Una persona que tenía la Biblia clavada en la mente y una pasión tremenda por compartirla. El escritor de Hebreos era un expositor competente, un experto conocedor del Antiguo Testamento, las escrituras de ese tiempo, con una gran homilética y un apasionado a la hora de comunicar las palabras de Dios. O sea, hermanos, tenemos por delante el trabajo de un predicador, de un ministro y de un maestro de la retórica. ¿Alguien puede imaginarse a quién nos estamos refiriendo? ¿Alguien tiene alguna idea de quién estamos hablando? Pues no hay una respuesta clara. No os preocupéis si estáis diciendo, pues no lo sé. Yo tampoco lo sé, hermanos. Porque no hay una respuesta clara sobre su identidad, sobre quién escribió estas palabras. ¿Quién fue el autor humano de estas palabras? No se sabe. Cualquier sugerencia, aquel que ahora levante la mano y diga, yo sé, yo tengo una propuesta, pues cualquier propuesta, cualquier sugerencia solo puede ser enmarcada dentro de una conjetura. Es como lanzar unos dados y decir, pues quizás fue porque no lo sabemos. Yo siempre pensé que fue Pablo. Por mucho tiempo pensé que era Pablo quien escribió Hebreos. De verdad. Pero existen las mismas evidencias a favor de que lo escribiese Pablo que en contra de que lo escribiese Pablo. Por no decir que hay más en contra que a favor. Por eso, la autoría que tiene más fuerza, podríamos decir, es la que aportó el propio Martín Lutero, el reformador. Quizás quien escribió Hebreos fue Apolos. Y ahora alguno de vosotros está diciendo, ¿Apolos? ¿Ese no es un dios griego? No, cuidado, no es un dios mitológico. ¿Quién es Apolo? ¿Quién es un helado? No, tampoco es un helado. Apolos es un colaborador o fue un colaborador, compañero de Pablo. Un hombre que aparece en el Nuevo Testamento como alguien querido, especialmente por la iglesia de Corinto. Todo el mundo conoce el texto. La iglesia de Corinto estaba dividida entre los que apoyaban a Apolos y decían, yo soy de Apolos, mi pastor es Apolos. Apolos es quien me enseñó a mí. Y otros decían, pues yo soy de Pablo. Cuidado, Apolos, ¿quién es comparado con Pablo? Y había ahí una disputa dentro de la iglesia porque Apolos era muy querido dentro de la congregación. De hecho, si leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, veremos que Apolos era judío, alejandrino, educado y conocedor de las Escrituras, hasta tal punto que con las mismas Escrituras, Apolo, este hombre, este hermano, probó, certificó que Jesús, el Nazareno, es el Mesías. Fijaos si era hábil que con las propias Escrituras Apolos certificó, probó delante de todos los presentes que Jesús, el de Nazaret de Galilea, es el Mesías. La referencia que nos da el libro de Hebreos, ya al final, en el capítulo 13, versículo 24, a los de Italia, encaja con los nombres de Priscila y Aquila, con quienes Apolos estaba estrechamente asociado.
era muy amigo de Priscila y de Aquila. ¿Por qué? Porque mientras Apolos estaba predicando y convenciendo a las personas de que Jesús Nazareno es el Mesías, llegaron Priscila y Aquilas, dice Hechos 18:26, lo tomaron aparte, le dijeron, ven Apolos, que te vamos a decir una cosa, ven. Y les pusieron con más exactitud el camino de Dios. Priscila y Aquila fueron esos que discipularon a Apolos y Apolos creció en la fe. Pero como dijo Orígenes, confieso mi ignorancia. Aquí delante de todos vosotros, mis queridos hermanos, confieso mi ignorancia. Solo Dios sabe quién escribió esta epístola. No tenemos la certeza de quién fue. Lo que sí podemos decir es que a aquel que Dios eligió para revelar este mensaje, le debemos una gratitud profunda por habernos dejado en nuestras manos una exhortación, una enseñanza, un mensaje tan magnífico. No sabemos quién fue, pero quien quiera que Dios eligió para que con una pluma escribiese estas palabras, le debemos gratitud por permitirnos hoy adentrarnos en un texto tan apasionante como Hebreos. Un texto que está dedicado a exaltar por encima de todo y de todos al Señor Jesucristo. Y de eso trata Hebreos. De eso trata Hebreos. De cómo Dios quiere comunicar su mensaje más claro y más comprensible a la humanidad. Si os dais cuenta, el autor se salta saludos, introducciones, presentaciones o cualquier palabra inicial y va directo al mensaje sin perder un segundo. Hebreos empieza con Dios. ¡Wow! No se puede empezar más alto un mensaje. Tú quieres llamar la atención de alguien y dices Dios. Y ya tienes a todo el mundo enganchado. Así empieza el autor de Hebreos, en lo más alto. Dios, es Dios el protagonista, por supuesto. Es Dios lanzando un mensaje. Es Dios en lo más alto y en lo más alto, sin perder un segundo, el autor dice Dios habiendo hablado. Estos verbos nos indican que era una acción que se hacía continuamente, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Esto quiere decir en muchos pedazos. Eso es lo que significan estas dos frases del versículo 1. Muchas veces y de muchas maneras en muchos pedazos, o sea, en fragmentos. Decir de forma fragmentada en el tiempo un mensaje. Eso es lo que hizo Dios. Dios no hizo el mundo, no creó el universo y dijo, aquí tenéis un único pack envuelto con mi mensaje. Descifradlo. No. Dios hablaba y habla continuamente, de manera continua mandando mensajes, aunque algunos fueron misteriosos y con el tiempo se tuvieron que descubrir. Dios no dejaba de mandar y mandar, de enviar y enviar, y no paraban de llegar y llegar mensajes de su parte para darnos información acerca de su plan, acerca de su voluntad, acerca de su deseo para la humanidad. Dios no paró jamás de hablar. Lo que está diciendo Hebreos es que en el periodo anterior a la llegada de Jesús, en otro tiempo, eso es lo que significa, en otra época, Dios empezó a poner las piezas del puzzle sobre el tablero. Día tras día mandando mensajes para poner sobre el tablero todas las piezas de un puzzle. Y dice el texto que lo hacía a través de los profetas. Estos no eran superhombres, sino personas, hombres sencillos como tú y como yo, que Dios enviaba sin descanso a su pueblo, uno tras otro. Venía un profeta, se iba y aparecía otro profeta. Y venía un profeta, se iba y aparecía otro profeta. Sin descanso quería Dios comunicarse con su pueblo a través de ellos. Pero, dice el versículo 2, eso lo hizo Dios antes de la llegada de Jesús. Pero, dice, en estos últimos días. Esta es una frase súper interesante. Es una frase clave. Es una frase que no podemos pasar por alto. En estos últimos días significa que esta es una clara alusión de que los últimos días comenzaron con la llegada de Jesús. Los últimos días no son días que vendrán.
Los últimos días no están en el futuro, ya estamos viviendo en esos últimos días que señalan las Escrituras. Desde que Jesús llegó, comenzaron los últimos días, los días que profetizó Daniel acerca del Mesías. O sea, que ya en ese entonces, cuando se escribió Hebreos, ya en ese entonces, y creo, hermanos, que debería ser igual hoy, existía la clara idea de que vivimos en los últimos tiempos, en los últimos días. Por eso dice el autor, en estos últimos días, desde que llegó el Mesías, nos ha hablado. Antes nos hablaba en fragmentos por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y esto es magnífico, hermanos. Mi amigo, escúchame con atención porque esto es sublime, es grandioso. Cuando Jesús vino, pensamos que vino para hacer cosas. Cuando Jesús llegó, todo el mundo tiene la idea que vino para hacer milagros, señales y prodigios. Y sí, a eso vino Jesús, a hacer milagros, señales y prodigios. Es cierto, pero también vino Jesús a comunicar lo que Dios quiere que oigamos. No solamente hacer lo que Dios quiere que hiciese, sino también vino a comunicarnos lo que Dios quería comunicarnos, lo que Dios quería que oyésemos, a decirnos un mensaje de parte de Dios. Jesús no solamente vino a hacer, vino a decir, vino a ordenar el puzzle que Dios había establecido durante todas las épocas, que Dios había puesto sobre el tablero. Jesús vino, lo ordenó, vino a clarificar de manera cristalina lo que Dios quería decirle a los seres humanos. Es la pieza que faltaba para el puzzle. Como podéis ver, hermanos, para Dios hablar es importante. Dios no está en silencio. Para Dios hablar es de tremenda importancia. Desde el principio, desde el comienzo, Dios ha deseado revelarse. Dios ha deseado hablar a la gente. Ya lo vemos en Génesis capítulo 2, al principio de todo. Génesis 2 y capítulo 3, en ambos capítulos vemos la comunión, la relación estrecha que había entre Dios y la humanidad. De hecho, Génesis 3, versículo 8, dice que se paseaba Dios por el huerto. Se paseaba Dios y estaba ahí con ellos. La comunión era estrecha porque Dios quería comunicarse con su creación. Y eso es algo que Dios hizo y hace sin parar, sin frenar, sin descanso. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento grita desde arriba la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y no se escucha un grito, simplemente se le sale el sol y decimos, Dios ya está hablándonos. Dios ya se está revelando. Vemos la creación y vemos cómo Dios habla. Lo hace sin freno, sin parar. Y también lo hace, fijaos qué interesante, a través de nuestras conciencias. Dios se comunica con cada uno de nosotros a través de nuestras conciencias, algo que Dios nos ha dado, la conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice, la ley escrita en nuestros corazones da testimonio a nuestras conciencias, acusando o defendiendo nuestros razonamientos. Qué interesante. Así Dios se comunica con cada persona. Hay una ley escrita en nuestros corazones que cuando se comunica con la conciencia, entonces alguien nos está hablando. Me explico. Nosotros sabemos lo que está mal. Y es que cuando lo hacemos hay una alarma. Hay una especie de sirena, hay una especie de inquietud, hay una especie de conciencia que nos está señalando y diciendo, uy, aquí hay algo que no funciona. O cuando estamos haciendo algo que debemos hacer y sentimos un impulso para seguir haciéndolo, es alguien que se está comunicando con nosotros. Hermanos, nuestra conciencia está ahí para hablarnos. Pues bien, aunque los profetas que Dios envió una y otra vez hicieron un arduo trabajo para aclararnos todo mucho mejor, los tres, la creación,
la conciencia y los profetas se quedan cortos, muy cortos a la hora de comunicar el mensaje de Dios y que lo entendamos. Aún así, teniendo una revelación como la creación, teniendo la posibilidad de sentir una voz cuando nuestra conciencia nos habla y tener el mensaje de los profetas, aún así eso se queda corto. Por eso llegó Jesús. Por eso vino Jesús. Por eso hay Navidad. Por eso hoy nosotros podemos celebrar la buena y clara noticia que llegó en Navidad. Porque en Jesús Dios ha hablado definitivamente y claramente. La antigua revelación fue extensa, sí, pero incompleta. Le faltaba algo. En cambio, la revelación de estos últimos días, dice el autor de Hebreos, ha llegado a nosotros y lo mejor de todo es que se puede entender. No es un enigma que hay que descifrar. No son códigos como estas películas que te llevan de código a código y tú estás ahí con la angustia que no lo va a poder resolver y le va a pillar el cuchillo por detrás. Seguro que le corta, seguro que lo mata, seguro que... Y estás con la angustia que no lo resuelve, que no lo resuelve. No es así. Jesús llegó y reveló todo a la perfección de manera que lo podamos entender. Hermanos, lo que hizo Jesús fue confirmar lo dicho en fragmentos. Cuando Jesús vino, apoyó, explicó y dio sentido a todo lo que se había dicho. Es como una peli que se va a estrenar. Y nos mandan fotografías de la película. Y empieza a desear nuestro cuerpo, nuestro interior ver esa película porque nos están dando fragmentos que nos interesan. Y de repente, ¡boom!, un tráiler. Para aquellos que no sepan que un tráiler no es un camión, es una explicación de la película. Y te explican la película y tú vas diciendo, wow, esto me interesa. Y te dan un resumen tan chulo, tan bien preparado, con una música tan buena, que dices, estoy deseando ver la película. Y luego llega la película, pero aún así estás en la película y no terminas de entender nada hasta que aparece el personaje principal, boom, Tom Cruise, boom. ¿Verdad? Tú pones una peli con Tom Cruise y se arregla todo, se entiende todo, boom. Así. Es una cosa increíble. Todo se explica si llega Tom. Pues así. De esa forma Dios fue dando fragmentos, y todas esas piezas están ahí en el aire y las vamos entendiendo, las vamos casi comprendiendo, pero nos falta información. Llega Jesús y todo se entiende. Hermano, lo que quiero decir es que la comunicación perfecta del cielo, el mensaje divino del cielo para la humanidad, lo ha traído el propio Hijo de Dios. Lo ha traído Jesucristo para nosotros. Antes de Jesús era fragmentado, diverso. Hoy con Jesús es completo, es perfecto. Porque está centrado únicamente en la persona y la obra de Cristo. Por eso el mensaje se entiende perfectamente ahora. ¡Buah! Esto, para ser solo el principio de Hebreos, no creo que esté mal, ¿verdad? Para ser solo una frase, el autor se quedó a gusto cuando escribió estas palabras. Porque voy a decir una cosa y quiero que me prestéis muchísima atención, porque esta es una verdad que puede cambiar vuestra vida personal con el Señor. Esta es una verdad que puede transformar vuestro día a día con el Señor. Estos versículos, estos 4 versículos nos indican, atentos a esto porque es verdad, lo está diciendo el autor de Hebreos, no yo. Lo está diciendo Dios a través de Hebreos, no yo. Estos 4 versículos nos indican que después del Nuevo Testamento no hay otra revelación. ¿Todo el mundo ha entendido esto? Después del Nuevo Testamento no hay otra revelación. Fuera del Nuevo Testamento no hay revelación. Hebreos está hablando de la supremacía del Nuevo Testamento. Y está diciendo a la vez que el Antiguo Testamento se aclara cuando llega Jesús. No está despreciando el Antiguo, sino que está diciendo que por fin el poderoso Antiguo Testamento tiene sentido.
Porque el propósito del Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo. Y cuando llega Jesucristo, Nuevo y Antiguo hacen. Y por eso hoy tenemos el libro más perfecto y más preciado que un ser humano puede leer. La palabra de Dios. Por eso hoy Antiguo y Testamento forman un libro poderoso que se llama Biblia. Y lees el Antiguo y muchos de vosotros me han dicho, y yo paso por números y estoy... Y paso luego por los reyes y estoy, no me entero qué rey es este. Y leemos el Antiguo, a veces nos perdemos, pero luego cuando vamos leyendo el Nuevo decimos, ay, pero si esto se dijo, pero si esto apareció, pero si esto ya lo había oído, y todo empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la promesa empieza cuando llega el Hijo. La promesa que se dijo desde la eternidad y se cumplirá hasta la eternidad empezó cuando llegó el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Si tú nunca has oído hablar de Jesús, si esta es tu primera vez oyendo acerca de Jesús, si tú estás aquí hoy y dices, ¿quién es ese del que está hablando? ¿Quién es ese que hace que el nuevo y el antiguo sean perfectos? ¿Quién es ese del que dice Hebreos que es la manera en la que Dios habla hoy? Ese es Jesús. ¿Quién es el Hijo? Pues el propio autor lo dice. A quien el Padre constituyó, o sea, a quien el Padre puso, estableció, no temporalmente, sino para siempre, como heredero eterno. Como heredero de todas las cosas. Ese es Jesús. Algo que ya Dios había comunicado en el Antiguo. ¿Veis cómo funciona la cosa? Dios había dicho en el Salmo 2, versículo 6, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Uno lee el Salmo 2, dice, ¿qué significa esto? No lo puedo entender. ¿Pero qué ocurre? Llega Jesús, ¡bum! Y entendemos perfectamente lo que quiere decir el Salmo 2. Que Dios había elegido a su hijo para ser el rey. Jesús cumplió con este salmo y a él se le dio todo. No solo las naciones, sino todo. O sea, todo el orden creado. Todo lo que se ha creado le pertenece a Jesús. Ese es el Hijo. El Hijo, dice el texto, es el que hizo el universo. Esta palabra universo significa épocas. O sea, Jesús hizo y hace todas las épocas. Y esto es sublime, hermanos. Esto es maravilloso. A ver, para que me entendáis bien, todo le pertenece a Jesús simplemente por el hecho de que Él es Dios. Hasta ahí podríamos decir y quedaría bastante claro. Todo le pertenece a Jesús porque Él es Dios. Él hizo todo. Pero atentos a esto. Como además Jesús vino a redimir la creación, o sea, a volverla a tomar, entonces a Jesús le pertenece otra vez por redimirla por sus pecados. O sea que la creación le pertenece por partida doble, porque Él la creó y porque Él la volvió a tomar. Porque Él la redimió. Como dice 1 Corintios 8:6, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. El Padre es la fuente de lo creado. El Hijo es su agente creativo. Es maravilloso. Pero lo mejor de todo es que un día todo lo creado estará sometido, sujeto a Jesucristo. Absolutamente todo. Sin cuestión alguna. Todos estaremos a los pies de Cristo. A los pies de aquel que originó todas las cosas. A los pies de aquel que célula tras célula creó cada uno de nuestros cuerpos. Ese es el Hijo. El Hijo, dice el texto, es el resplandor de su gloria. Esto es súper interesante. Fijaos, existe un brillo del sol, una radiación de sol llamada plasma o masa coronal. ¿Alguien ha oído esto alguna vez? Masa coronal. Yo tampoco lo había oído nunca, pero al leerlo esta semana he alucinado. La masa coronal es una eyección, una expulsión del sol de luz y de calor. Pues últimamente ha habido varias, en este 2023 una
en el 29 de enero de 2023 que tardó 4 horas en explotar. Desde que salió del Sol tardó 4 horas en su explosión. Y a nosotros en la Tierra nos llegó el 4 de febrero unas pocas radiaciones. Impresionante. Una luz potentísima que expulsa el Sol, no solo luz, sino calor. Pues bien, el autor de Hebreos dice que Jesús es superior. Es el resplandor de su gloria. Jesús es la luz y el calor que necesitábamos para poder ver, para poder entender. Jesús, para que lo entendáis bien, es la linterna que Dios ha utilizado. El propio Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Escúchame bien si tú nunca has oído hablar de Jesús. Escucha lo que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque tendrá la luz de la vida. Nosotros necesitábamos un resplandor superior al que tenemos aquí. Un resplandor superior al que da el sol, y eso que vivimos en la costa del sol, eso que aquí el sol brilla con fuerza, pues necesitamos un sol mucho más grande que el de la costa del sol. Una luz mucho más potente que ilumine aquí dentro, donde el sol no puede llegar. Isaías dijo en el capítulo 9, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Eso lo comunicó Dios antes de Jesús y la gente decía, ¿cómo? ¿En tinieblas? Si yo veo perfectamente, hay una luz que brilla. Dios se estaba refiriendo a las tinieblas de nuestro corazón. Estaban oscuras nuestro corazón, a oscuras completamente, pero vio gran luz. ¿Por qué? Porque a los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesucristo vino e iluminó nuestros corazones. Ese es el Hijo. Es la imagen misma de su sustancia, la imagen exacta, idéntica, la imagen manifiesta de la misma persona de Dios. Jesús es la fiel imagen de Dios. Cuando alguien dice, ay, yo nunca llegaré a conocer a Dios, solo hay que leer los evangelios y conocerás quién es Dios. Jesucristo es la imagen perfecta. O sea, ver al Hijo es ver la gloria de Dios. Ver al Hijo es ver la presencia manifiesta de Dios. Pero eso no solo nos pasa a nosotros hoy. A sus propios discípulos también le pasaban. Felipe que le dice a Jesús en Juan capítulo 14, ay Señor, qué ganas tengo de ver al Padre. Muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, hey Felipe, tanto tiempo he estado contigo, Felipe. Llevo años contigo y aún no te has dado cuenta. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, ¿tú quieres ver a Dios? Yo te lo estoy mostrando. Es cuando le decimos a un niño que vemos aquí por la iglesia, le decimos, eres clavado, clavadito a tu Padre. Jesús es clavadito al Padre, igualito. Ese es el Hijo. El Hijo es quien sustenta, dice el versículo 3, todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando leemos sustentar, pensamos en coger en brazos, ¿verdad? Como hacen David y Deyanira con Lucas, están sustentando ahí a su hijo, lo están cogiendo ahí a Lucas. Pensamos en sustentar como coger en brazos. Pero no es así. Jesús no es el titán Atlas. Ese titán de la mitología que castigó el supuesto Dios supremo Zeus por rebelarse contra los dioses y le dijo, pues ahora tu castigo va a ser llevar el mundo sobre tus hombros. Y vemos ahí una estatua, ¿verdad? Con un cuerpo de 20 años y una cara de 250 años ahí cogiendo un globo terráqueo, así fuertísimo, con todas las venas marcadas, sufriendo el castigo. No, Jesús no es Atlas. Jesús es mucho más que Atlas, porque Jesús hace que el universo entero cumpla los propósitos de Dios. No solo el ser humano, no solo la tierra, sino el universo entero hace lo que Dios quiere porque Jesús así lo ordena. Porque igual que Jesús hizo el mundo con el poder de su palabra, como hemos leído antes, también le sostiene por el poder de su palabra. Hermanos, todo está en orden porque Jesús lo mantiene en orden. Vosotros sabéis eso, ¿no? Que ese plasma, esa masa coronal no llega a nosotros y nos achicharra porque Jesús lo impide. Porque Él sostiene
este universo. Él es el Hijo. Y el Hijo ha hecho algo maravilloso que hoy celebramos. El Hijo ha efectuado la purificación de nuestros corazones. Y esto es tan sencillo como entender que el pecado es sucio, muy sucio, y Jesús lo ha limpiado. Así de sencillo y así de grande. El pecado ensucia nuestra cara. Nunca pensamos del pecado como algo sucio. No le damos muchas vueltas a eso. Decimos que es peligroso, decimos que nos aparta de Dios, pero no entendemos, no llegamos a entender lo sucio que es el pecado. ¿Cómo ensucia nuestra cara? Pues bien, como dice la canción de nuestros niños de escuela dominical, Jesús es el mejor producto que hay. Limpia nuestro pecado y limpia nuestra maldad. Sin Jesús estamos sucios. Y estos que querían volver al Antiguo Testamento entendían esto perfectamente, porque una persona sucia no se podía acercar al templo. Ni siquiera el sacerdote podía cumplir si estaba sucio, impuro, necesitaba estar limpio para presentarse. Estos entendían ese mensaje, ¿lo entiendes tú? ¿Entiendes que si hay pecado en ti y estás sucio, no te puedes acercar a Dios? Eso es lo que dice. Él purificó nuestros pecados. Por todo esto, dice el versículo 3, se sentó a la diestra de la majestad. ¡Wow! El autor de Hebreos le está diciendo, Jesús no fue un sacerdote, fue mucho más que un sacerdote. Jesús se sentó a la diestra de la majestad. Los sacerdotes daban vueltas por el templo, entraban y salían, hacían pero no concluían. Jesús se sentó en el trono porque terminó la obra a la perfección. No tuvo que entrar otra vez, no tuvo que volver a ofrecer, no. Una vez fue suficiente. Y por eso se sentó en el trono. Porque Jesús es más que un sacerdote, Jesús es rey. Y no está sentado en un trono en una parte del cielo y Dios Padre en otra parte del cielo. Jesús está sentado en el trono a la diestra. ¿Qué significa eso? En el lugar más alto que hay. Ninguno de nosotros llegaremos a ese lugar. Ni en toda la eternidad. Porque ese lugar le pertenece solo a Jesucristo. Él está en lo más alto. Porque Él es, versículo 4, superior. Esta es una palabra que va a aparecer en Hebreos una y otra vez. Él es superior a los ángeles. Wow. Hermanos, lo que está diciendo aquí el autor es culminante. ¿Por qué? Porque los judíos creían que los ángeles eran seres superiores, incluso superiores a los profetas, superiores a cualquier otro. Los consideraban los verdaderos mensajeros, pero el autor de Hebreos de manera magistral ha puesto hoy delante de nosotros los motivos por los cuales Jesús es mucho más alto y sublime que un ángel. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Él es el rey del que habla el Salmo 2, el heredero. Él es el más grande. Él está por encima de los ángeles. Eso es lo mismo que Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 1. Si un ángel viene a vosotros y os predica un evangelio diferente, si incluso un ángel se postrase delante vuestra y predicase un evangelio diferente, no lo creáis. ¿Qué está diciendo Pablo en Gálatas? Está diciendo, si un ángel que vosotros consideráis como un ser sublime viene y dice algo en contra de Jesús o su evangelio, no lo creáis. Pablo está diciendo, ¿por qué? Porque Jesús es superior, mucho más grande. Por eso, como hemos leído en Filipenses, su nombre es sobre todo nombre. Termino con las palabras del comentarista. George Guthrie dice, tan solo el Jesús exaltado puede efectuar la purificación de los pecados y ofrecernos una forma de acercarnos a Dios. Únicamente el Jesús exaltado puede brindarnos ayuda en los momentos de necesidad, librarnos de la muerte y llevarnos a la gloria. Solo el Jesús exaltado es digno de nuestra adoración y atención y solo Él puede ayudarnos a preservar en la vida cristiana. Solo Jesús. Mi amigo, mi hermano, este es un mensaje que ha calado en la historia. Ha llegado y ha tocado muchos corazones. Muchos de los nuestros
han sido tocados por este mensaje. Es un mensaje que está vivo. Es un continuo mensaje de Navidad. Todos los domingos, para aquel que nos visita por primera vez, todos los domingos, desde aquí se predica el mensaje de Navidad. Que Jesús vino y vino a darnos un mensaje de parte del cielo. Dios quiere comunicarse una y otra vez. La pregunta para nosotros es, ¿qué vamos a hacer con el mensaje? O mejor dicho, ¿qué vamos a hacer con el heredero? ¿Vamos a hacer como los labradores malvados? Ahí viene el heredero. Matémosle y nos quedamos con todo. ¿Vamos a hacer como esos malvados? ¿O vamos a ver al heredero, a Jesucristo, y lo vamos a recibir? Y vamos a escuchar su mensaje, un mensaje de bien para todos nosotros. Yo espero que Hebreos sea para nosotros un mensaje clarificador. Yo personalmente, hermanos, siento que necesitamos una gran dosis de Jesusulina. Llevamos tiempo hablando de muchos temas desde este lugar y creo que es necesario que todos nosotros, durante un tiempo, meditemos, pensemos y estudiemos acerca de Jesucristo. Porque o tú vives para el Jesús exaltado, o tu corazón es del Jesús exaltado, o no estás viviendo como debes vivir. Y yo espero, deseo, que Hebreos llegue de tal forma a nuestros corazones que nos rindamos a los pies de Jesús todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias. Muchas gracias por este mensaje. Te exaltamos, Jesús, por ser quien ha clarificado el mensaje a la perfección. Te exaltamos porque tú estás sentado en el trono, en lo más alto, porque nos has limpiado de nuestros pecados. Yo te ruego, Señor, que ahora que celebramos esta Santa Cena, que recordamos lo que tú hiciste por nosotros, yo te ruego, Padre, que podamos postrarnos ante tal obra sublime que tú hiciste a nuestro favor. Te ruego que nos podamos postrar ante Jesús, quien se entregó, quien se dio, para limpiarnos de toda maldad, para concedernos un sitio en el cielo, para darnos la bendición de la vida eterna y ayudarnos a vivir una vida plena. Oh Padre, gracias por tu Hijo. Ayúdanos a recibirlo en nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.